están? Muy buenas noches, bienvenidos a este libro abierto, una conferencia concierto en el Jardín Azul de Tu Extravío. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos aquí en la Casa de la Cultura de Tijuana. Amado Nervo se sometió a una extraña paradoja. Fue el escritor más famoso de su tiempo y poco después la crítica lo condenó a un exilio póstumo. Las mujeres de América Latina siguieron recitando la amada inmóvil hasta convertirse en abuelas, pero los nuevos poetas lo relegaron al azucarado panteón de la cursilería. Su influencia literaria se advierte más en las canciones románticas de Agustín Lara, el músico poeta, que en la poesía contemporánea. Hasta ahora la posteridad no ha hecho nada por nosotros, dijo el incontrovertible Oscar Wilde. Nadie puede garantizar la reputación que tendrá después de muerto. Nervo parecía hecho para la consagración permanente. Nacido en Tepic en 1870, cumplió la promesa esencial para los poetas románticos de llevar una vida breve. Falleció en 1919, a los 49 años, en Montevideo, donde estaba a cargo de la legación diplomática mexicana. En tiempos de revolución, Venustiano Carranza había destacado a importantes escritores en el servicio exterior para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio. Nervo, que ya había sido diplomático en Madrid, fue enviado a Uruguay, donde solo permaneció unos meses. En su paso por Argentina, donde también fungía como ministro plenipotenciario de México, había conocido a Carmen de la Serna, su último amor. Es poco lo que se puede decir de ese romance, pero mucho lo que la posteridad le otorgó. Todo en Nervo apuntaba a volverse legendario. El mito del poeta se perfeccionó con ese último amorío, pues Carmen de la Serna sería tía del Che Guevara. El poeta nayarita murió en el cuarto 42 del Parque Hotel de Montevideo. Su habitación daba a la playa y su última voluntad fue ver el sol. Su voz estaba tan asociada al sentimiento que cuando su corazón dejó de latir, eso no fue un dato cardiológico, sino el punto final de un melodrama de alcances continentales. Más que pensar, palpitabas, le dijo en forma póstuma Alfonso Reyes. Nervo llegó a la Ciudad de México para ser sepultado el 12 de noviembre, día del cartero, coincidencia que enfatizó su condición de mensajero espiritual. Antes de recibir un último adiós en la capital, protagonizó durante 6 meses homenajes luctuosos en cada uno de los puertos de América Latina donde se detuvo el barco que portaba su cadáver. Sus poemas se recitaban en los muelles y miles de pañuelos despedían la embarcación oportunamente pintada de negro que parecía dirigirse al mitológico río Estigio. El poeta se hablaba de tú con la muerte y se atrevió a desafiarla y aún a embellecerla por escrito. Estoy enamorado de una muerta, confiesa en la amada inmóvil, y a través de su alter ego, Tello Telles, corteja a la muerte en estos términos románticos. Yo que la amo como a una mujer misteriosa, llena de seducción, cuyos besos se han anhelado muchos años. Yo que vivo espiándola con el temblor romántico del que por la noche, en el jardín, aguarda una cita. Esa cita se cumplió de diversos modos en la agitada travesía del poeta. Su consagración de juventud ocurrió al pronunciar la oración fúnebre de Manuel Gutiérrez Nájera cuando tenía 25 años, y su funeral fue el más vistoso de sus actos. Desde entonces adquirió el prestigio del orador iluminado. Sus copiosas colaboraciones en periódicos de España y América Latina lo convirtieron en heraldo de novedades en los más variados campos. Fue cronista de bailes de sociedad, promotor de tendencias teosóficas, comentarista deportivo, adalid de la poesía modernista y precursor de la ciencia ficción. Poeta cívico, compuso loas a los niños héroes y la raza de bronce que serían recitadas durante décadas en las escuelas. Además, supo cultivar su personaje. Maestro de la pose, se retrató con estudiada escuela. Su rostro
de frente despejada y místico semblante, transmitía una expresión perfectamente calculada, y sus dedos esbeltos ostentaban un anillo con su monograma, emblema de quien sabe escribir de joyas. Su amistad con Rubén Darío y sus estancias en dos capitales de la cultura, París y Madrid, consolidaron su reputación como miembro del Parnaso, donde se beben elixires prohibidos, se departe con las musas y se está dispuesto a morir de amor. A la distancia, la gestualidad que desmayaba a las mujeres y que garantizó su éxito a principios del siglo XX resulta un tanto ridícula. Nervo comparecía en público como un sufriente ejemplar, para rayos de emociones provocadas por una misteriosa vida íntima cuyo único remedio eran las rimas que medían los latidos de su corazón. Como San Agustín en sus confesiones sugería que había pasado por el infierno para concebir el paraíso. En forma emblemática aseguró: a la santidad se llega por la inocencia o por la penitencia, es decir, por no haber pecado nunca o pecar mucho y saber arrepentirse. Su camino fue el segundo, el de quien conoce el mal y anhela algo diferente. Del abismo brota el día, afirma en un poema de su libro Místicas. Ese podría ser el lema de Amado Nervo: del abismo brota el día. Nervo, protagonista sentimental de una época donde las pasiones no decían su nombre y donde el poeta era un transgresor tolerado e incluso venerado. Pero los gustos y las costumbres cambian con los vendavales del tiempo, y el favorito de esos años acabaría por recibir un doble entierro, el de los sepultureros y el de la crítica. Su impulso no se perdería del todo. De manera voluntaria o inconsciente, los compositores de la canción romántica mantendrían viva su flama. Esta noche cumplimos una cita con sus herederos sentimentales, lo cual significa que nos hemos propuesto ser exagerados. Amado Nervo dio prestigio a nuestros más íntimos anhelos y logró que las emociones más convulsas fueran un valor compartido por la naciente clase media. ¿Qué es, a fin de cuentas, la cursilería? El historiador del arte Francisco de la Maza la define así: lo cursi es lo exquisito fallido, lo cursi es el quiero y no puedo. Lo interesante es que el cursi, que no llega a la verdadera elegancia, cree haberla conquistado. El mal gusto de la cursilería es sumamente sincero, pues depende de apariencias que nunca se dominan del todo. ¿Quién que esté aquí no ha creído ser sofisticado cuando en realidad solo era un poco ridículo? En el fondo, todos somos algo cursis.